Entonces, primero vamos a hablar de infección del sistema nervioso central sobre todo y también periférico en algunos casos. Lo primero que vamos a hablar es de meningitis bacteriana. En primer lugar, todo lo que es infecto tienen que recordar la causa principal, el agente principal, y acá en adultos es el neumococo, no es el meningococo, como algunos pueden creer, no se pueden confundir, meningo, meninges debe ser el principal, no, es el neumococo. El neumococo es el germen principal en adultos. Sin embargo, la causa va a ir variando dependiendo de la edad, pero en adultos específicamente, que es lo que vemos nosotros en mi interna, viene a ser el neumococo. Acuérdense de las meninges, esta infección es en qué lado, en la pía madre, dura madre o en la aracnoides. Cuando hablamos de meningitis, ¿qué parte de las meninges es lo que se infecta? Es el espacio subaracnoideo, justamente. El espacio subaracnoideo es lo que se infecta. Eso se refiere al término de meningitis. No es que es una infección de la pía madre, por ejemplo, de la dura, no. Se suscita sobre todo en el espacio subaracnoideo. Por eso que la punción lumbar saca líquido justamente que se encuentra en el espacio subaracnoideo. Los gérmenes principalmente ingresan al sistema nervioso central vía respiratoria. Recuerden que el principal, ¿cuál es? El neumococo. Y el neumococo ingresa siempre por vía respiratoria. Por eso, por lo general, no siempre, cuando hay antecedente, cuando hay diagnóstico de meningitis, hay un antecedente de una infección respiratoria superior, ¿no es cierto? Tiene sinusitis, otitis media, mastoiditis, etc. Y de ahí viene la meningitis. Primer concepto, entonces, neumococo, espacio subaracnoideo. Las preguntas es lo que me interesa. ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente? Medicina interna, lo que yo veo, lo que les voy a enseñar en adultos, de lejos, en anaranjado, neumococo. 18 años para arriba, neumococo. ¿Ok? Esto cambia drásticamente en neonatos. Los neonatos se llevan los gérmenes del canal del parto, ¿no? Entonces, en neonatos el más frecuente es el Streptococcus agalactiae, llamado también del grupo B. Agalactiae o del grupo B. Es en neonatos. Y también está la Escherichia coli. En algunos grupos de niños, infantes, sobre todo, miren, los 11 y los 17 años, el germen más frecuente puede ser el meningococo, pero si hablamos en el global, el germen más frecuente, ¿cuál sería? Neumococo. En neonatos sí cambia, ¿no es cierto? Porque se llevan los gérmenes del canal del parto. Es el Streptococcus del grupo B, llamado también Agalactiae. Y también están metidos los gram negativos como Escherichia coli. En algunos grupos de niños quizá pueda ser el meningococo. Estas precisiones los van a ver más amplio y con más seguridad cuando hagan el capítulo de pediatría. En adultos, ¿qué es lo que me interesa? Es de lejos el neumococo. Y hago hincapié porque es como algunos se pueden confundir. Pues, meningo debe ser el más frecuente, ¿no? Por eso se llama así, ¿no? Pero no es el neumococo, el mismo de la neumonía. Sin embargo, el agente etiológico ha ido cambiando con el tiempo. Y esto es algo importante. Si revisan bancos de preguntas, digamos, de hace 10 años de residentado, te ponen como el agente causal más frecuente el Haemophilus influenza, miren. 1986, Haemophilus influenza casi 50%. ¿Y de ahí qué pasó? 7%. ¿Por qué? La vacuna. El Haemophilus influenza saben que tiene dos tipos, ¿no es cierto? Capsulados y no capsulados. El que abunda ahorita es el no capsulado, que infecta sobre todo a qué pacientes. ¿Cuál es el grupo de riesgo? El típico paciente que hace compromiso respiratorio por Haemophilus influenza. EPOC. Nunca se olviden, Haemophilus influenza, EPOC. Por el no capsulado. El capsulado es el Haemophilus influenza tipo B, que es el más fregado de todos, el más malo, el que te produce cuadros más graves, entre ellos meningitis, artritis, epiglotitis, acuérdense de niños, ¿no es cierto? En niños, ¿no? Epiglotitis. Haemophilus influenza tipo B, hace tiempo era la causa más frecuente de meningitis. De ahí la incidencia disminuyó con la vacunación. Las vacunas, ojo, están dirigidas
Haemophilus influenza tipo B al capsulado. ¿No? Por eso que la incidencia ha bajado. O sea que la incidencia ha ido cambiando con el tiempo. Actualmente es el neumococo. El neumococo. En algunos grupos de niños puede ser el meningococo y en neonatos sí cambia eso. Y es el cual, ese tocó a Galactiae, ¿no? También llamado del grupo B. Un germen que también tienen que tener en cuenta es Listeria monocytogenes. Es un bacilo gram positivo intracelular. ¿A quiénes ataca Listeria? Extremos de la vida, ¿no es cierto? Muy ancianos, muy niños. Otro cuadro que también te da es sepsis sin foco en gestantes. También, gestantes con sepsis no tienen foco, Listeria. Listeria. ¿Qué antibiótico es para Listeria? Ampi, ¿no? Eso lo saben desde el internado. Entonces, precisiones, causas más frecuentes y esto ha ido cambiando con el tiempo. Cuadro clínico de meningitis bacteriana, me da el síndrome meningio. Síndrome, ¿no? Signos y síntomas. Cefalea, fiebre, meningismo. Meningismo, o sea, signos meningios. ¿Cuáles son los signos meningios? ¿Cuál es este? El acá, rigidez de nuca. ¿Cuál es este? Kernig, pierna por pierna. Y este, Brudzinski del cuello, porque también es de las piernas. Signos meningios. Sin embargo, los signos meningios tienen que tener mucho cuidado, pues obviamente un ancianito de 80 años con artrosis cervical le haces esto y sale positivo, ¿no? O sea, con mucho cuidado, con mucho cuidado. Los signos meningios, por si acaso, rigidez de nuca, no son exclusivos de meningitis. Otras patologías también te lo pueden dar, como cuál, que es más específico incluso que en meningitis, ¿no? Hemorragia subaracnoidea. Es más específico en HCA que en meningitis incluso. ¿Qué más tenemos? Náuseas, vómitos, debilidad, mialgia, fotofobia. Cuando hay focalización, ¿en qué piensas? Tienes un paciente con meningitis y comienza a hacer hemiparesia, focaliza. Absceso, complicación. Parálisis pares craneales, convulsiones, exantema. ¿En qué paciente se encontrarías un exantema petequial? Meningococo, que ya no se ve mucho tampoco, ¿no? Meningococo. Perfecto. Entonces, síndrome meningio, formado por cefalea, fiebre, meningitis. Cuando a ese síndrome meningio se le suma trastorno de conciencia, se llama síndrome meningoencefalítico. Meningoencefalitis, lo que llaman MEC, ¿no? ¿Han escuchado MEC? Una MEC bacteriana, una MEC viral es meningoencefalitis. O sea que a esa meningitis se le ha sumado trastorno de conciencia, compromiso encefálico, que es lo más frecuente, ¿no? Es bien raro que la infección es, perdón, lo más frecuente que te comprometa meninges y también encéfalo, meningoencefalitis. Diagnóstico es clínico, o sea, por el síndrome, más hallazgos en el LSR. Haz punción lumbar. Antes de la punción lumbar es necesario que descartes que tenga signos de hipertensión endocraniana. ¿Qué signos buscarías de hipertensión endocraniana en el paciente? Fondo de ojo, ¿no? Papiledema. ¿Qué más? ¿Qué le pides? Más objetivo, aparte de eso. Tomografía, ¿no? Si hay edema cerebral, sobre todo absceso cerebral, está contraindicada la punción lumbar, porque el paciente puede hacer una hernia del tronco. Se da en el paciente, queda ahí. O sea, si un paciente focaliza con meningitis o tiene en el fondo de ojo alteraciones en papila, está contraindicada la punción. Si no tiene nada de eso, se le punza. Idealmente la punción debe ser antes del inicio de los antibióticos. ¿Ya? La sensibilidad del cultivo en LSR para gérmenes es más de 90%, o sea, casi siempre sale positivo. Pero baja menos de 50% con una miserable dosis de ceftriaxona. Una dosis de antibióticos, la sensibilidad baja 50%, o sea, difícil, ¿no? O sea, de preferencia debe ser antes del inicio de antibióticos. ¿Ya? La punción lumbar. Por supuesto, examen físico, y este es el exantema que ocurre sobre todo en pacientes con meningitis por meningococo, Neisseria meningitidis. ¿Cuáles son los factores de riesgo para Neisseria meningitidis? Para este tipo de gérmenes, en general. ¿Cuáles se conocen ustedes? ¿Qué pacientes tienen más riesgo de hacer Neisseria
infecciones por esos gérmenes, por neiserias en general, no solamente la de meningitis, también la del gonococo, meningococo. ¿Qué pacientes tienen riesgo de hacer eso? Deficiencia de complemento, complejo de ataque de membrana, de C5 a C8, complejo de ataque de membrana, deficiencia congénita de complemento, son susceptibles a hacer formas graves de neiserias, tanto meningititis como gonorreae. O sea, pueden hacer meningococemias o pueden hacer enfermedad gonocócica diseminada, ¿no? Falla suprarrenal incluso por meningococo. Entonces, hacen la punción lumbar y lo primero que tienen que ver es la apariencia. Normalmente es transparente, de época que ponen, o puede ser turbio hasta purulento incluso, purulento. Y de ahí, ¿qué les interesa? El análisis citoquímico. Lo mandan. Meningitis bacteriana, aumento de células, más de 1000 células. ¿Aperomino de qué? Polimorfonucleares. Todo lo que es bacteriano, piógeno, es polimorfos. ¿Ya? Todo lo que es bacteriano, piógeno, polimorfonucleares. De ahí las proteínas están bastante altas, más de 100. Acuérdense que las proteínas son hasta 45. Proteínas normalmente en LSR es hasta 45. De ahí también ven la glucosa baja. La glucosa debe ser, algunos dicen el 50%, otros dicen los 2/3 de la glucosa plasmática. ¿Ya? En LSR la glucosa debe ser, algunos dicen el 50%, otros dicen los 2/3 de la glucosa del plasma. Entonces, en meningitis bacteriana la glucosa está baja. Eso es importante para diferenciarla de las virales, porque las virales siempre dan glucosa normal, ¿ok? En la meningitis vírica va a haber aumento de células. ¿Cuáles células? Mononucleares polimorfos. Mononucleares. También aumento de proteínas y por supuesto glucosa normal. Meningitis tuberculosa, también aumento de células. ¿Qué células? Mononucleares, pero en la primera semana de enfermedad pueden predominar los polimorfonucleares, en poca cantidad, menos de 100 células. Eso se cumple también para pleura, líquido pleural. Líquido pleural y LSR, en la primera semana de enfermedad van a predominar los polimorfonucleares, menos de 100 células, y de ahí cambia. Acuérdense que las células en el LSR son hasta 4, hasta 10 en algunos, y siempre deben ser mononucleares. No debe haber ni un miserable polimorfonuclear, todos deben ser mononucleares. Nunca debe haber polimorfonucleares en el LSR. Entonces, tuberculosis, aumento de células. El aumento de células no es hasta más de 600, 800 células, no más. Mononucleares siempre. Aumento también de las proteínas, recuerden que es hasta 45, y disminución de la glucosa. Ya les voy diciendo lo que encontramos, por ejemplo, en el síndrome de Guillain. Acá, normalmente se dan cuenta, en todas las meningitis hay aumento tanto de células como de proteínas. Sin embargo, en este síndrome solamente va a haber aumento de proteínas con células normales. Eso se llama como disociación albúmino-citológica. En el Guillain-Barré encontramos lo que es la disociación albúmino-citológica. Albúmino-citológica. Aumento de proteínas, pero células normales. Eso es esencial. Veamos neurología. Entonces, esto es importante que lo recuerden. Quiero que sepan bastante lo de tuberculosis. Primera semana de enfermedad, ligero predominio de polimorfos, y de ahí cambia. Eso se cumple en LSR y también en pleura. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? ¿Cómo se complica un paciente con meningitis? ¿Cuál creen que es la complicación más frecuente de la meningitis bacteriana? Herniación, casos severos, ¿no? Solo que haya un absceso, ¿no? ¿Qué es esto? Un vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Trombosado, ¿por qué? Por reacción inflamatoria. Las meningitis hacen vasculitis. Si se obstruye un vaso, ¿qué creen que pasa con el tejido cerebral? Se infarta, ¿no es cierto? O sea, las principales complicaciones son las cerebrovasculares. ¿Dónde están? Infartos. Cerebrovasculares. Por vasculitis. Si esa vasculitis es por inflamación. Si esa vasculitis es por inflamación, ¿cómo creen que van a disminuir ese evento inflamatorio? ¿Qué le dan al paciente?
corticoides, ¿no es cierto? Por eso se dan corticoides en meningitis en algunos casos. La otra complicación que es frecuente son las convulsiones también. Entre los infartos cerebrovasculares y las convulsiones están las complicaciones más frecuentes de meningitis. Y eso ocurre por vasculitis. Finalmente, tratamiento. ¿Cuál es el esquema empírico que usamos para manejar meningitis bacteriana? Ceftriaxona a dosis meningias. Recuerden que hay que dar a dosis altas para que atraviese la barrera hematoencefálica. Ceftriaxona 2 gramos, normalmente dejamos 2 gramos cada 24, ¿no es cierto? Acá dejamos 2 gramos cada 12 horas. Tiempo, 14, 21 días, depende de cada paciente. ¿Asociado a qué? A vancomicina. ¿Para qué le dejan banco? Cuando les hablan de vancomicina, inmediatamente, ¿qué germen piensan? ¿Ah? Estafilococo, ya. Quiero que se saquen eso de la cabeza, ¿no? Vancomicina sirve para cualquier coco resistente. No que estemos parametrados, ya no. Banco, estafilo y nada más que estafilo y no puedo darlo para nada más. No es así. Banco sirve para cualquier coco resistente, estrepto o estafilo. Y en este caso lo das por la posibilidad que este germen gram positivo sea resistente a ceftriaxona. En este caso la vancomicina la das por la posibilidad que el neumococo sea resistente a ceftriaxona. Das los dos, ¿por qué? Porque la banco tampoco te atraviesa bien la barrera hematoencefálica, por eso queda ceftria-banco. Incluso algunos mencionan que en algunas zonas con baja resistencia a penicilina, la meningitis bacteriana se puede manejar con penicilina también. Se puede manejar con penicilina. Acá la tasa de resistencia es menos de 30% de neumococo resistente a penicilina. Si no responde a penicilina, ¿qué le dan? Ceftriaxona. Quítense de la cabeza de que como la penicilina y la ceftriaxona son del mismo grupo de antibióticos, hay resistencia cruzada. No ocurre eso. Ahí ocurre el concepto de concentración inhibitoria mínima, que tienen que revisar. El CIM, ¿no? ¿Se acuerdan? Concentración inhibitoria mínima. La concentración inhibitoria mínima no es la misma para penicilina que para ceftriaxona. Por eso que un paciente con meningitis con resistencia a penicilina le puedes dar ceftriaxona. Es el siguiente paso. ¿Ok? O sea, no crean que porque son los dos del mismo grupo, reacción cruzada, no puedo dar los mismos, no. Los que son resistentes a penicilina, las siguientes son ceftriaxona, que es el esquema que se da. Y damos por si acaso banco, por si acaso el neumococo sea piña y también sea resistente a ceftriaxona. Pero sean los dos porque la banco tampoco va bien por la barrera hematoencefálica. Entonces, el esquema es ceftria-banco. Duración depende del paciente. Pues. Depende del paciente. Recuerden, cuando es listeria, ¿qué dan? AMPI, eso lo conocen desde pediatría. Corticoides. ¿Cuándo usamos corticoides? Todas las causas. Eso depende. En niños, comprobado en hemófilus tipo B. En niños. En adultos, en neumococo. Depende. Va a depender. En niños, hemófilus tipo B. En adultos, neumococo. Eso sí está normado, ¿no? Duración también depende, pues, de cada paciente. Y aquí está la explicación, ¿no? Si la concentración inhibitoria mínima es menos de 0.06, se puede dar penicilina o amoxicilina incluso, ¿no? Pero ¿quién le va a dar esto? Pues una meningitis, nadie, creo, ¿no? Amoxicilina, difícil, ¿no? Si la concentración es más de 0.12, ya no das penicilina, das ceftriaxona, ¿no es cierto? Hasta vancomicina, o sea. Eso se los muestro para que no se confundan, porque algunos creen, si no puedo dar penicilina, tampoco ceftriaxona, porque los dos son del mismo grupo de antibióticos, ¿no? El concepto de SIM es lo que vale. Entonces, meningitis, germen más frecuente, antibióticos, complicaciones, corticoides a quienes doy, depende de la edad. Niños, ¿en quién? Hemófilos. Adultos, neumococo. Perfecto. Eso es todo lo que tienen que saber de meningitis. Profilaxis antibiótica también suelen preguntar, ¿no? Cuando hay contacto con hemófilos influenza, con rifampicina, cuando hay con Neisseria meningitis, tienes mala suerte, sí, pero ¿cuál tiene peor pronóstico? ¿La meningitis por neumococo o por meningococo? ¿Cuál creen? Coco, No crean que por la otra hacen más, ¿no? Con PTE, que es más escandalosa, piensa que puede ser peor, ¿no? No es así. La peor es neumococo, mortalidad hasta 30%, meningococo 15%, que es más escandalosa,
No por eso es la más grave. Hay una revisión del New England, esta de acá del 2006, de meningitis, si quieren pueden revisarla. Esta es la última, del 2012 de Lancet, ¿no? ¿Quién se las envió después? Meningitis viral, que nos dicen acá, los enterovirus son los más frecuentes. ¿Cuáles son los enterovirus? Ecovirus, coxsackievirus, ¿no? Los enterovirus son los más frecuentes. Se dan un cuadro similar, mucho más leve, autolimitado. Todas las enfermedades virales, todas, pulmonares, cerebrales, de lo que sea, siempre van precedidos de un cuadro pseudogripal. Esa es la regla. Cuadro pseudogripal, me duele la garganta, un poco de moquito, estoy resfriado, al día siguiente con tu meningitis. ¿Ya? O sea, en la historia clínica que les van a preguntar, ¿no? En las preguntas, les van a poner siempre un cuadro pseudogripal antes. Resfrío común, artromialgias y después la meningitis. Eso siempre pasa con las virales. Siempre te preguntan. Algo que también pasa con las virales es el exantema, rash, conjuntivitis, ¿no? En general son cuadros benignos, autolimitados. ¿Qué quiero que recuerden de esto? Los enterovirus, que son los más frecuentes, y que el cuadro meningio va precedido de un cuadro pseudogripal, resfrío común, y después se viene la meningitis. Autolimitado, no hay antivirales específicos para esto. Pasa solito. Encefalitis, ¿por qué pongo una bomba acá? Porque esto sí es una emergencia médica. Encefalitis. Las encefalitis, si me preguntan cuál es la causa más frecuente, todo complicado responderlo, pero se considera el herpes simplex tipo 1. Al herpes simplex tipo 1. Se considera la causa más frecuente de encefalitis, aunque en realidad las encefalitis tienes que dividirlas según si son vistas por mosquitos, arbovirus, si son transmitidas de animal a humano como rabia, si son transmitidas entre humanos. Acá tenemos el herpes virus, varicela, Epstein-Barr. Bueno, en general son varios virus que me pueden producir encefalitis. De todos esos virus, el que tienen que conocer ustedes, el que me interesa que sepan, porque puede que lo vean, y sobre todo porque les van a preguntar, es el herpes tipo 1. Encefalitis por herpes tipo 1, que al fin de cuentas es la causa más grave de encefalitis. El diagnóstico se establece por un cuadro clínico que ya lo vamos a revisar, hallazgos en resonancia magnética, y intentar aislar el virus por PCR, por punción lumbar. Tratamiento, muy pocos antivirales hay específicos. La única causa que tiene un antiviral específico, ¿cuál es? El herpes tipo 1. ¿Qué se da? Aciclovir. Cada vez que les pregunten herpes, que les digan algo de herpes, esofagitis, neumonitis, encefalitis, cualquier itis, la respuesta siempre es aciclovir, por si acaso. ¿Ya? Aciclovir. Entonces vamos a revisar. Estas son todas las otras causas de encefalitis viral que se da por artrópodos, arbovirus. Miren. Encefalitis equina del oeste, la venezolana, la de San Luis, la del Nilo, la japonesa, la del grupo. Esta por supuesto que no les interesa, ¿no? Salvo que hagan su residencial en Japón, leerán pues la encefalitis japonesa, ¿no? Pero para que se den cuenta que son un grupo inmenso de enfermedades producidas por artrópodos, de las cuales la única que tienen que conocer es la encefalitis por herpes. Sobre todo, ¿por qué? Porque ante la sospecha clínica está indicado iniciar tratamiento con aciclovir. Este es producido en su gran mayoría por herpes simplex tipo 1. El herpes tipo 1, el que te da, es el que te produce la encefalitis viral por herpes. Herpes tipo 1. ¿Cómo es el cuadro clínico? Ya les he dicho, si es por virus, siempre empieza con un cuadro gripal, ¿no? Resfriado, estoy resfriado, ¿no? Después, alteración de la conducta, del comportamiento. Trastorno de conciencia. Fiebre, por supuesto, y no hay signos meningios. Por eso es encefalitis, ¿no? No hay signos meningios, no hay compromiso meningio. Fiebre, cefalea, trastorno de conciencia, alteración de comportamiento, puede focalizar. Prácticamente lo van a identificar por un cuadro de gripe, que luego el paciente tiene alteración de la conducta, trastorno de conciencia, puede convulsionar, ausencia de signos meningios. Entonces, cuadro gripal, fiebre, trastorno de conducta, ausencia de signos meningios.
A ese paciente, para diagnosticarlo finalmente, le pide dos cosas. ¿Qué les dije? Se pide resonancia, tomografía NOA, resonancia, punción lumbar. Por supuesto que el análisis del PCR para herpes es altamente sensible y específico, ¿no? PCR salió, pero eso no sale pues, ¿no? En horas, se demora días en salir. Los primeros hallazgos que vas a encontrar en una encefalitis por herpes son los que te van a guiar a darle aciclovir. No parece herpes, darle aciclovir de frente, ¿no? ¿Qué es lo que vas a encontrar? Si es viral, ¿qué cosa habrá? ¿Polimorfonucleares o mononucleares? Mononucleares. Aumento de proteínas, glucosa en virus siempre, no. Ojo con esto, apunten esto. Encontramos hematíes. Y aquí cualquiera de ustedes les van a poner un paciente con desorden con esas convulsiones. Encontramos hematíes, esta es una hemorragia subaracnoidea, pues, ¿no? Y marcas eso. Equivocado. Tienes que ver el cuadro clínico viral previo. ¿Por qué te da hematíes? Porque la encefalitis por herpes es una encefalitis viral necrosante hemorrágica. Como es hemorrágica, te puede dar hematíes en LSR. Entonces, cuidado porque ahí te puedes confundir y marcar HSA, hemorragia subaracnoidea. Entonces, nunca se olviden, cuadro pseudogripal, trastorno de comportamiento, puedes convulsionar, te punzan y sale hematíes. No te parametres y veas sangre igual HCA y no puede ser otra cosa, no. Es la historia clínica, pues. En la historia clínica antecedente, ahí está el diagnóstico. ¿Para qué pides resonancia? Para buscar las lesiones características. Y el herpes te afecta sobre todo lóbulos temporales y frontales. Lóbulos temporales y frontales. Temporales sobre todo. ¿Ya? Son los afectados en herpes. Si no encuentras lesiones en este sitio, encuentras, digamos, parietal occipital, dudas que es el diagnóstico. O sea, son bien específicos de encefalitis por herpes. Lesiones en lóbulos temporales. Y eso se ve por resonancia, no por tomografía. Tratamiento, ya saben, aciclovir, dosis máximas, duración depende del paciente. Aciclovir, ya siempre que les hablen de herpes, aciclovir. Y en este caso es por vía endovenosa. ¿Qué me interesa que sepan acá? Considérenla la causa más frecuente de encefalitis viral. Cuadro clínico. ¿Cómo es el cuadro clínico? Empieza con cuadro gripal. No hay signos meningios, ¿no es cierto? No hay signos meningios. Y en la punción lumbar, aparte de lo clásico de los virus, ¿qué es lo que buscan? Hematíes. Hago hincapié en esto porque muchos se confunden y me van a marcar después hemorragia subaracnoidea. Absceso cerebral. Colección purulente capsulada cerebral. El origen puede ser por continuidad, que es lo más frecuente, sobre todo viene de los senos paranasales, etmoidales y frontales. Por eso que la localización más frecuente del absceso es el lóbulo frontal, seguido del lóbulo temporal. La localización más frecuente del absceso es el lóbulo frontal, seguido del temporal. Lo principal es por continuidad, senos paranasales, otitis media, mastoiditis, odontogénico. Acá, ¿cuál es? Cuando tienes perdón. Ahora sí. Cuando tienes, bueno, le está acordando que el origen puede ser por continuidad, por vía sanguínea, por trauma. Y lo más frecuente es que sea por esta vía. Generalmente antecedentes de sinusitis, ¿no? Etcétera. Ahí los gérmenes los más frecuentes, ¿cuáles son? Los gram positivos, ¿no es cierto? Los gram positivos. Y en el caso de los abscesos que vienen de los dientes, lo más frecuentes aparte también van a ser los anaeroides. Por eso que los gram positivos y los anaeroides vienen a ser los gérmenes más frecuentes causantes de absceso cerebral, los gram positivos y los anaerobios. Entonces, la vía principal por la cual se produce el absceso es por continuidad, por infecciones respiratorias altas y odontogénicas. Por lo general te dan abscesos únicos y se localizan principalmente ¿dónde? Frontal y temporal. También pueden haber abscesos por vía sanguínea, vía hematógena, a partir de foco pulmonar, endocarditis, por ejemplo, etc. La característica es que van a ser abscesos múltiples, ¿no? Todo lo que es por vía sanguínea siempre es múltiple, absceso.
¿no? Lo que es por continuidad, absceso único. ¿Cómo se manifiesta? Hay una triada característica: cefalea, fiebre y focalización. Cefalea, fiebre, focalización. Puede ser que así te lo pongan en el caso clínico, en las preguntas. Cefalea, fiebre y signos de focalización son la triada característica. Sin embargo, esa triada está presente solamente en 50% de los pacientes. Lo más común que se presenta es cefalea. Cefalea. Alteración de la conciencia, focalización y fiebre. Cefalea, entonces, es el signo más frecuente, el síntoma más frecuente de absceso cerebral. Acuérdense que puede ser una complicación de meningitis, y lo van a pensar cuando tienes un paciente con meningitis, que va a ser signos de focalización. Si hace focalización, piensa que hay masa cerebral. La triada entonces consiste en cefalea, fiebre y focalización, presente en menos del 50% de los pacientes. Esto es lo que van a ver ustedes cuando piden imágenes. Van a ver una imagen hipodensa. Miren acá, observen esto, una imagen hipodensa en forma de dedos de guante. ¿Se dan cuenta? Como un guante, ¿no? Dedos de guante. Cuando encuentran una hipodensidad subcortical en forma de guante, ¿cómo se llama eso? Edema vasogénico. Edema vasogénico. Una hipodensidad subcortical, claramente, ¿no? En forma de dedos de guante, edema vasogénico. Ese edema vasogénico puede ser por tumores o por infecciones. Por tumores o por infecciones. ¿Ok? Si le pones contraste, ¿qué es lo que vas a ver? Que capta contraste en anillo, forma una cápsula que capta contraste en anillo. Y alrededor también áreas de edema vasogénico. Ese edema vasogénico se da con corticoides. Por eso que los corticoides en edema cerebral solamente se dan en tumores y en infecciones. No se dan cuando hay sangrado, ¿no? O solamente se dan cuando hay edema vasogénico. Y lo van a identificar en tomografía y resonancia con el aspecto de dedos de guante. Esta es la imagen de absceso cerebral, que seguramente algunos la asocian mucho con otras patologías, como cuál. ¿Qué otra imagen te da? ¿Qué otra patología te da una imagen hipodensa con contraste en anillo? Toxoplasma, ¿no? Pero sáquense de la cabeza que esa imagen es patognomónica de toxoplasma. No lo es. Esa imagen simplemente me dice absceso cerebral. Un VIH, una imagen así, lo más frecuente sea toxo, es otra cosa. Pero sáquense de la cabeza que esa imagen es patognomónica de toxoplasma. No lo es. Es imagen de absceso cerebral. Que en un VIH sea lo más frecuente es otra cosa. ¿Ok? Entonces, esta es la clásica imagen. Por supuesto que hace, tiene esas características. Como les estaba mencionando, ¿qué gérmenes son los causantes de absceso cerebral? En primer lugar, se han identificado cocos gram positivos. Y en segundo lugar, anaerobios. Como no puedes aislar el germen, tú consideras que es una infección polimicrobiana. Por supuesto, tienes que dar antibióticos que te curan todo, ¿no? El esquema antibiótico para absceso es ceftriaxona más metronidazol. Ceftriaxona más metronidazol. En realidad tú tienes que pensar que puede estar cualquier germen presente. O sea, tienes que dar cobertura para todo. Ceftriaxona, por supuesto, a dosis meninge, ya les he dicho, ¿no? 2 gramos cada 12, más metronidazol. Pero hablando por gérmenes, los más frecuentes son los cocos gram positivos y después los anaerobios. ¿Cuánto tiempo le vas a dar tratamiento a un absceso? Y esto se cumple para cualquier absceso, ¿eh? Absceso pulmonar, absceso cerebral, absceso de donde sea. Tratamiento es más de un mes siempre en absceso. 8 semanas, pero es más de un mes. Todo lo que son abscesos, ¿ya? De donde sea, cerebral, hepático, pulmonar, es más de un mes. ¿Ya? Más de un mes. Y siempre hay la opción quirúrgica. Un absceso, saben que siempre hay que ver la posibilidad de sacar la pus, ¿no? El drenarlo. Siempre hay opción quirúrgica. Entonces, ¿qué me interesa que sepan de absceso cerebral? El origen, principalmente por continuidad, ¿no? De infecciones respiratorias elevadas. ¿Qué más? Localización. ¿Dónde se localizan?
Lóbulos frontales, gérmenes más frecuentes a la cabeza, gram positivos, de ahí en neroides. Después ve los antibióticos, 6 semanas, más de un mes, ceftriaxona más metronidazol. Es lo mínimo que tienen que saber de absceso cerebral. Neurocisticercosis, ¿quién es esta? La tenia solium con su rostelo, ¿no? Cisticercosis es producida por la tenia. Tenemos dos tenias, ¿no? Saginata y solium. ¿Cuál es la que me da cisticerco? La solium. La saginata no, solamente da a las vaquitas. Solo vamos a ver en infecto. Tenia solium, entonces. Esto es lo que siempre se olvida, ¿no? Ciclo biológico. Tienen problemas. La realidad es sencillo. Tienen que tener el concepto primero de hospedero definitivo. El hospedero definitivo es el que me hace el gusano adulto, o sea, el que me hace la tenia. Hospedero definitivo es el que me hace el gusano adulto, o sea, el que me hace la tenia. El hospedero intermediario es el que me alberga el estadio de larva. Esa larva, dependiendo del parásito, cambia de nombre. Se puede llamar cisticerco, quistidatídico, cercaria, metacercaria, perocercoide, dependiendo de cada parásito. Entonces, el intermediario es el que alberga la larva. En ese caso, en el caso de la tenia solium, esta se llama cisticerco. La larva se llama cisticerco. Si fuera hidatidiosis, se llamará quistidatídico. Entonces, el definitivo es el que me hace el gusanote, el gusano adulto. El intermediario es el que me alberga el estadio de larva. En ese caso, el hospedero definitivo, ¿quién es? El humano. O sea, el humano me tiene la tenia inmensa en el intestino. ¿Ya? El humano tiene el gusano adulto en el intestino. El humano elimina los huevos de la tenia. Estos huevos de la tenia son consumidos por los animales, principalmente en el caso de la solium, por el cerdo. Cuando consume los huevos de la tenia solium, los huevos que excreta la tenia solium, el cerdo hace el estadio de larva. El consumo de los huevos te conduce al estadio de larva. El estadio acá se llama, ¿cómo se llama? Cisticerco. Entonces la condición para que hagas la cisticercosis es el consumo del huevo que elimina la tenia por las heces del hombre. Entonces el hombre tiene el gusano adulto, elimina los huevos de la tenia, son consumidos por el cerdo y el cerdo hace el cisticerco en los músculos o en el cerebro. Llega el fin de semana, vas al Lurín, comes tu chicharrón de chancho, toda la familia, chicharrón de fin de semana, ¿no? Comes tu chicharrón, sientes algo crocante, canchita, no es canchita, es el cisticerco que te has comido. Te comes el cisticerco y haces el gusano adulto. Comiendo el cisticerco, es el gusano adulto. En resumen, hombre, gusano adulto, elimina los huevos de la tenia, los huevos son consumidos por el cerdo al consumir los huevos hace el cisticerco, el hombre consume la carne de cerdo con cisticercos, y al consumir el cisticerco, el estadio de larva, haces nuevamente el gusano adulto. O sea, esa asociación de que comer carne de chancho te da cisticercosis, ¿es cierta? No. Lo que tienes, para que hagas la cisticercosis, ¿qué tienes que ingerir? Los huevos de la tenia, comida contaminada con huevos de tenia. Cuidado. Esto es lo que pasa normalmente. Lo que pasa a veces es que el hombre funciona como el chanchito. Y el hombre ingiere los huevos de la tenia. ¿Y qué pasa cuando uno ingiere los huevos de la tenia? ¿Qué hace? ¿El gusano o la larva? La larva, o sea, hace la cisticercosis. O sea, el hombre es el hospedero intermediario accidental, porque accidentalmente no debería hacer, consume los huevos de la tenia, ¿no? ¿Han entendido, no? Está claro. Hombre, gusano adulto, elimina los huevos consumidos por el chancho, chancho hace cisticerco, el hombre consume la carne de chancho y los cisticercos y hace el gusano adulto. A veces el hombre consume los huevos de la tenia, funciona como el chancho y hace la cisticercosis muscular o cerebral. Entonces la condición para hacer la cisticercosis es el consumo de huevos de tenia, comida contaminada con heces, pues, ¿no? Eso, no comer carne de chancho. Comiendo carne de chancho vas a hacer la tenia, que es otra cosa.
Que quede claro eso. Carne de chancho con cisticercos, lista para freír. Tejido cerebral con cisticercos. Eso no para freír, ¿no? Eso ya es para anatomía patológica. ¿Por qué convulsionas? ¿Qué te produce las convulsiones? ¿Qué pasa con el quiste que te produce convulsiones? ¿Cuál es el que te produce convulsiones? ¿Estas calcificaciones que siempre vemos? Las convulsiones de la cisticercosis están en relación a la muerte del parásito, porque la muerte del parásito te produce inflamación periquística. Por eso que se han identificado varios estadios. No es necesario que se los aprendan, se los pongo para que entiendan nomás el hecho de que la inflamación es lo que te produce las convulsiones. Tenemos estadio vesicular, vesicular coloidal, granular, calcificado. ¿Qué es lo que solemos ver, no? Calcificaciones cerebrales y cisticerocalcificados. Estos de acá no fastidian. Normalmente no fastidian. Normalmente no producen convulsiones porque hay nula inflamación periquística. Les he dicho que la convulsión es en relación a la muerte del parásito, ¿ya? Y el estadio donde ya se produce la muerte del parásito es el vesicular coloidal, donde hay inflamación periquística. ¿Cómo nos damos cuenta que hay inflamación periquística? Miren, porque se forma un halo alrededor del quiste. ¿Y qué es este edema? Como guante. ¿Cómo se llama? Vasogénico. ¿En qué ocurre? En tumores y en infecciones. En infecciones. O sea, esta inflamación periquística, cuando el parásito está muriendo, esa inflamación es lo que funciona como foco epileptógeno, te produce la convulsión. Este es un estadio pues inicial vesicular, nula inflamación periquística, no te produce convulsiones. Entonces, conclusión, está en relación a la muerte del parásito. Entonces, de ahí se deriva de que alegremente ustedes no pueden ver un paciente con cisticercosis de frente al albendazol. No. ¿Qué te va a producir el albendazol con el quiste? Lo va a eliminar, a matar, ¿no es cierto? Y si muere el parásito, ¿qué te va a producir? Convulsiones. Entonces, primer concepto, el albendazol es con cuidado ya. No es solamente que veas cisticerco, que te emociones, le quieras dar albenda, le hace convulsionar al paciente, ¿no? Yo tuve un paciente justo que me mandaron de Amazonas, porque le habían encontrado en examen de heces tenias. Le dieron su albendazol y al día siguiente convulsionó, porque le sacaron un TAC cerebral, estaba sembrado con cisticeros que nunca le habían molestado, nunca lo molestaron, pero por el hecho de darle el antiparasitario y eliminar los parásitos del cerebro, tuvo ese problema. O sea, eso va a darte las convulsiones. Vamos a ver eso más adelante. Acá, ¿cuál es el síndrome clínico más asociado con cisticercosis? ¿Cuál es la sintomatología clínica, el cuadro clínico, el síndrome que más te da la cisticercosis? Según lo que ustedes han leído de los bancos, no sé. Convulsiones, cefalea, dicen otros. ¿Cuál es el más frecuente? Cuidado porque en los bancos ¿no? Esos que tienen, hay una pregunta y marcan cefalea. Creo que no sé si la han revisado. Entonces, este es un artículo que publicaron en el 2010 acá en Perú, no es el CTO de Harrison, otra cosa. En el Perú se ha hecho la estadística de todos los cuadros clínicos asociados a cisticercosis en una gran serie de pacientes. Y se identificó el síndrome convulsivo, la epilepsia, como el más frecuente. Entonces, acá en Perú, síndrome convulsivo. Afuera, no sé qué será. Acá lo que les interesa es síndrome convulsivo. Segundo lugar, cefalea. Y otros cuadros más que también te puede producir. Pero acá, síndrome convulsivo, causa de epilepsia secundaria en jóvenes. Una de las principales causas de epilepsia secundaria en jóvenes. Acá en Perú, entonces, el cuadro más frecuente asociado con neurocisticercosis, síndrome convulsivo. Síndrome convulsivo. Cuidado con los bancos de preguntas. El 40% de respuesta de esos bancos está equivocada, por si acaso. Tienen que tener cuidado. Nos vamos a ir viendo poco a poco. Las preguntas algunas están precisamente planteadas. Entonces, acá es epilepsia, ¿no? Estadísticas peruanas. Ya les he dicho, en infecto, tienen que sacar del ministerio la estadística, porque puede cambiar.